Se ilumina este estudio con la presencia del maestro Eduardo Hernández Molinar, nuestro amigo antes que nuestro invitado. Maestro, un gustazo. No, siempre es un gusto estar aquí, sobre todo compartir con todos los teleauditorios que nos está viendo y sobre todo que conozca un poquito de lo que es el Río Verde antiguo. Por supuesto, para nuestros detractores, pues los dejamos descansar dos semanas. Maestro. Sí, aparte bueno, pues hay que aprovechar cuando hay trabajo, y creo que tenía mucho trabajo, y eso es muy interesante, quiere decir que estamos bien. Sí, estamos bien. Fíjese que pues los veranos en Río Verde son diferentes desde hace muchísimos años, de hecho, desde hace 50 años que se creó un llamado Campamento Maranata, precisamente por este hombre, don Bronson, que lo tuvimos aquí, aquí en el estudio, tuvimos a su hijo, ese hombre que estuvo allá preso en Turquía, mire, muy joven ahí, Bronson. Pero yo quería platicar con usted, maestro, pues también para que la gente entendiera, si es que no conoce la historia, pues que es maravilloso esto que ocurrió con estos hombres, ¿no? En Río Verde, ¿no? Con estos protestantes, porque son protestantes. Al final de cuentas, y el tiempo les da la razón, fíjate, porque cuando llegan aquí, desde a finales del siglo XVIII, 1890, ellos llegan, pero con una intención muy interesante de ayudar a la gente. ¿Y lo siguen haciendo? No, pues fíjate que toda la vida, yo desde que tengo uso de razón, yo llegué aquí en el 79, sí. y ya empezaba, por ejemplo, los campamentos Maranata, era algo extraordinario. La gente inclusive, ahí no había credos ni religiones, mucha gente iba porque le gustaba superarse, y había muchos cursos de superación, había muchos, inclusive venían exponentes extranjeros a platicar de motivación, y no tanto de religión, fíjate. Algo muy interesante, sí. De deportes, por ejemplo, de convivencia, de las relaciones humanas, cómo deberían de hacerse, por ejemplo, los comportamientos, las conductas de las personas. Y eso, por ejemplo, en muchos campamentos, pues, ¿dónde se ve eso? No se veía. Por cierto, estas fotos nos las proporcionaron ellos, que son, pues, fotos históricas de esto que usted está precisamente platicando, lo que se cosecha ahí, lo que se cultiva ahí desde hace ya muchísimos años. Maestro, ellos... empezamos hablando por Bronson, pero hay otros dos personajes muy importantes, ahorita los abordaremos, sí. John Edward, sí. y Halliday. Edward Halliday. Sí. Bueno, son dos. Perdón, ellos tuvieron, digamos, presión de la ciudadanía en Río Verde porque llegaran, pues finalmente la gran mayoría somos católicos. ¿No? Y si te digo una cosa, por ejemplo, que el 99% de esa época, de 1897, John Edward, por ejemplo, pues nada más, pues el 99.9 eran católicos. Ajá. Y en muy poquitas familias, por ejemplo, se cobijaron con lo presbiteriano, evangélicos, reformadas de Cristo. Y entonces ellos empezaron a meterse, inclusive compraron propiedades. Me acuerdo, por ejemplo, el señor John Edward, por ejemplo, compró esta propiedad donde estamos ahorita. Sí. Compró lo que es la Casa de la Misión, que está en Zaragoza y Quesada. Eso nada más tenía. El señor Bronson llega a comprar lo que es el Maranata. Creo que son, si más no recuerdo, son 2 hectáreas. No sé cuántas hectáreas es más o menos. Y abarcaba desde la calle, ahora sí que abarcaba de la calle... Quesada. Casi. Sí, no, agarraba todo lo que es la Zaragoza, bajabas el río, ahí en la bajada del río había una puerta para entrar al Maranata. Correcto. Y podías entrar por este lado de lo que es Las Reyes, abarcaba de lado a lado, todo abarca todavía de lado a lado el Maranata. Inclusive ahí se empezaron a hacer, ahorita que hablas de Bronson, por ejemplo, ya llegaron a tener hasta 200 jóvenes durmiendo ahí, dándoles de comer, manteniendo, con tal de que la gente estuviera feliz y contenta, y ya tuve un aprendizaje significativo, y cree que esa gente que va al campamento modifica conductas. Y ese 99% de católicos que no les cuadraba mucho. Sí. No, pero ellos, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados. Ahora, si más no recuerdo, hay más de 5,000 diferentes religiones en México, claro. Más de 5,000 religiones. De todo tipo, ¿verdad? Cristianos, espirituales, pentecostales, bueno, de todo hay. Más de 5,000. Aquí en Río Verde tenemos más de 250 religiones diferentes. Así es. Entonces, ellos, imagínate, con el 99.9 de católicos. No en contra, pero los veían ahí raros, ¿no? Sí. Cuando empezaron a hacer la labor
Sí. Inclusive llegaron a tener una escuela en la Casa de la Misión que estaba en Zaragoza y Quesada. Llegaron a tener allí una escuelita chiquita para la gente humilde. Inclusive te voy a platicar algo. Mr. Halliday, por ejemplo, recibió mucha gente huérfana. Sí. Y les dio escuela, estudios, ayudó a mucha gente que se fue a estudiar la Autónoma, mucha gente que se quería ir a la UNAM, mucha gente que se quería estudiar la normal. Y por eso nació de alguna manera aquí en Río Verde la primera escuela normal para señoritas. Que eso también vamos a hablar ahorita. A ver, entonces serían 3 personajes importantes de la iglesia protestante en Río Verde. Sí. Actualmente Bronson. Primero, Ya se quiere retirar, por cierto, ¿eh? Es más, me dijo, ya estoy preparado hasta para morir. es un señor. que diga uno eso. Créeme que... ¿Se lo diría? Yo no. No, yo no me quiero morir. Él no. dijo, ya estoy preparado. Bronson me dijo, ya estoy preparado para morir. ¿Sabes por qué, Clito? Porque es un viejo visionario. Él veía la visión adelante, ¿me entiendes? La visión que tenía él, inclusive lo vimos aquí en Río Verde. Él nunca se imaginó que el proyecto que estaba haciendo iba a durar más de 50 años. Bueno, hasta ahorita todavía Sí, sigue claro, vigente. claro. Él nunca se imaginó eso. Así es. Él lo hacía de alguna manera para poder apoyar a la gente, no nomás de Río Verde. Venía gente de Cerritos, de Ciudad Maíz, de Cárdenas. De muchos lados venía mucha gente. Cosa curiosa, él tenía esa visión. Así es. De Le apoyar. hablaba de estas 3 etapas. Bronson es la final. Halliday sería el sucesor de John Edwards. Sí. Y de John Edwards. Y Sí. luego John Edwards. Luego sigue Mr. Halliday, Sí. Edward Halliday, y luego sigue el señor Bronson. Son 3. Son tres épocas diferentes. Y fíjate que dices, pues más de 30 años duraron. El señor duró aquí muchos años, Bronson, hasta que por ahí se retiró por cuestiones de familia y de salud. Se fue para donde son ellos, de las Carolinas. Pero sí llama la atención. 3 personajes que han modificado, no tanto la religión, sino tanta gente que ha modificado, escuelas que han hecho, por ejemplo. Así es. Sí. A ver, hablemos del culto, porque imagínese ese 99% de católicos y luego nomás de repente que voltearon ahí a ver a la Centenario y que empezaron a ver que levantaron ese edificio, maestro. Sí, y créeme que ese edificio la gente no quería trabajar con ellos porque pues cómo no iban a trabajar con unos presbiterianos, ¿verdad? La gente se negaba a trabajar. Sin embargo, el poder, la oración que hacía en aquel tiempo, por ejemplo, el señor John Edward, Sí. pues inclusive lo platicó, a mí me lo platicó don José Pesina y a él se lo platicó Mr. Halliday, por ejemplo, de que el señor hacía mucha oración. Y eso hacía que de alguna manera se cumplieran los objetivos de lo que es la iglesia presbiteriana. Y levantaron la iglesia. Sí, y algo interesante, en 1895, por ejemplo, 97, ya se empieza ahora sí a formar lo que es la iglesia presbiteriana reformada de Cristo. Así le llamaron. Inclusive el viejo que les vendió en aquel tiempo no quería venderles. Sí, ahí al lado estaba don Armodio González, el médico. Toda esa, y una pequeña se cuenta como era como una especie de callejón que no tenía salida, además tenía una entradita chiquita y como poco a poquito se fue haciendo más grande, lo que es el culto. Sí, John Edwards, pues estamos hablando del siglo antepasado, a finales del siglo antepasado. Sí, él fue el que vino aquí. El primero. Sí, y él venía primero de Ciudad del Maíz, ahí Sí. fue primero ahí en Ciudad del Maíz, y luego fue Cárdenas, y luego fue Río Verde, y después fue San Luis Potosí. Ya habíamos platicado de eso, de las iglesias muy parecidas algunas, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo platicamos? Sí. La iglesia de San Luis Potosí es una joya arquitectónica. Sí. ¿Dónde está esa, maestro? Esa está enfrente de... ¿Sabes? Enfrente de Aranzazú, por la Sí, calle Independencia. sí, ajá. Antes de llegar a Aranzazú, a tu mano derecha, ahí se encuentra Tiene un estilo gótico muy bonito, ¿eh? Una cantera. Es más, si tú ves la cantera, está labrada diferente que todo. Oiga, maestro, ¿y tenían dinero o eran donaciones en dólares y aquí valían más o qué? Fíjate que en aquel tiempo el dólar valía lo mismo que el peso, ¿sí? Valía lo mismo que el peso. Pero sí, todo esto es a base de donaciones. Lo que quería, por ejemplo, esta congregación presbiteriana era, ahora sí, extenderse lo más posible. Inclusive se especula que de aquí mucha gente se fue para lo que es Guatemala, y allá tienes más misiones. Le llamaban misiones. Sí, pues todavía son misioneros. Y aparte Sí. también la vida humilde de ellos, ¿eh? Sí. Porque no, que dijera usted que, oye, se aprovechan de los donativos y demás. Don Bronson con una camiseta, creo que hasta... más Medio perjudida usadita. que la mía, yo Sí, creo. sí, medio usadita. Fíjate. Y bueno, así se llamaba la casa de la misión, la que está en Zaragoza y Quesada. Sí. Tenía su salón para... ¿Que ya no es de ellos esa? Sí. Vendieron lo que es la periferia, nada más, lo que Correcto. son las orillas. Pero lo demás sigue siendo de ellos.
Pues el culto. Le hablaba. John Edwards, pues es que es muy antiguo. El que ya tenemos más presente es Halliday. Edward Halliday. Que hizo muchas maravillas, ¿no? Sí, apoyó, por ejemplo, él fue el creador, fue de los fundadores de la Escuela Preparatoria Benito Juárez, por ejemplo. Mire, esta es aquí. Es la Quesada y Zaragoza y Quesada. Por ahí. Pero sin los arbolotes todavía, maestro. Sí. La casa Maranata, ¿no? Yo tengo esa pintura, hice esa pintura al óleo. Sí, la casa del Maranata, la casa de la misión. ¿Esta foto es donde la obtuvimos, esta? Ah, correcto. Es un archivo que nos apropiamos de los invitados, maestro, cada que viene. Muy bonita. No, y fíjate, ahí todavía no tenía tenía un anexo chiquito en tu parte derecha. Sí. Sí, ahora ahí se hicieron ahí unos dormitorios, se hicieron unos cuartos. Está muy bonita. Esa es la original. Está muy bonita. Inclusive, eran las orillas de Río Verde, ¿no? Pues eran las orillas de Río Verde, ¿no? Fíjate que las orillas llegaban, pues yo creo que brincaba nada más la Guerrero. De la Guerrero para acá eran ya las casas muy, ahora sí que muy separadas. Pero esa foto está preciosa. Está muy bonita. Se la vamos a regalar, maestro. Sí, tenemos allá a Halliday, ¿no? Para que la gente lo ubique, lo conozca. Qué personaje, ¿no? Y te lo platiqué un día que el señor tenía la colección más grande del mundo de maderas. De todas las maderas que te puedes imaginar del mundo, sí, dice que tenía más de 2,000 diferentes tipos de madera en cuadritos chiquitos. Y ahí los tenían en la casa de la misión. Sí. Y a toda la gente yo no lo conocí, pero a todo el mundo le presumía su colección. Muy altruista el señor Halliday. Inclusive, si tú recuerdas a don José Pesina, al hermano de don José Pesina, por ejemplo, a mucha gente que apoyó, que vivió ahí, que les regaló la educación, los recogió completamente a ellos, ¿sí? A mujeres y niños. La casa de la misión estaba llena de gente, inclusive ahí daban clases ahí, gracias a este señor. Pregúntame la comida o cómo le hacían, pues el señor era un excelente administrador. También, sí, por supuesto. ¿Este Pesina es el mismo Pesina del presidente del PRI? Sí. El presidente del PRI es hijo de un pastor que estuvo aquí en Río Verde. Ahorita me voy a acordar. Elías Pesina se llama. Elías Pesina. Su papito de él, por ejemplo, un viejo un gran hombre, de verdad que sí, igual que don José, muy altruistas, o sea, no le veías una envidia, una discordia, una tristeza, no, todo el tiempo contentos ellos. Y ese hombre Halliday pues daba clases por todos lados. Sí, inclusive daba escuelas, ¿no? Sí, daba clases de inglés gratis. Y tú ves ahí, oye, yo quiero aprender, sí, cómo lo ven de tales horas, y te enseñaba inglés. De hecho, aquí, por ejemplo, la escuela normal, uno de los requisitos que había en aquella época, que también les enseñaban inglés, pensando que el día de mañana iba a ser una lengua pues que te abría puertas de muchos lados. Y tenía razón, ¿no? Sí, son visionarios ellos. Oye, hablando vamos a presumir nuestro lugar de trabajo, maestro, las oficinas de cable RB, porque también tienen que ver con eso, ¿no? Sí, ¿cómo no? Aquí las oficinas, pues aquí fue precisamente en 1927, por ejemplo, la primera escuela normal para señoritas que había a nivel nacional. Oiga, pero mire qué bien conservado está el edificio. Sí, yo te platicaba del ladrillo. Aquí venimos todos los días y ni nos fijamos en esas maravillas, maestro. Chequen el ladrillo no es común. Ajá. El ladrillo es algo, ahora sí que atópico a lo que se hacía, todo lo que alrededor. Era un ladrillo especial para esto, para la construcción. Todos los pilares son de ladrillo. No había cemento como ahorita que ponías varillas y que no. Todo está hecho de esa forma. Sí. Y estamos hablando del veintitantos. Le comparto un texto del libro, déjenme para no equivocarme, para dar el crédito como es. Sí. Ya se lo había mostrado. Es el libro 4 siglos de arquitectura. Río Verde, 4 siglos de arquitectura, de Adrián Peña y de Montejano. Dice que desde 1897 empezó a funcionar este colegio. El primer encargado y ministro fue John Edwards, secundándolo la joven profesora Miss Stevenson. Ellos llegaron a Río Verde procedentes de Carolina del Sur, pertenecían a la iglesia presbiteriana y eran personas de calidad respetuosa de las leyes del país y de las personas. Tenían un hospital y un orfanatorio. La mayor parte de las clases se impartían en inglés y las materias que se estudiaban eran iguales para preparatoria y normal, solo que para la última se añadían pedagogía, mineralogía y cosmografía, que se enseñaban por 2 años también francés, además de inglés, hasta que los alumnos dominaban los 2 idiomas.
En el año 1905 entró a este plantel, o sea, aquí mismo, Eugenio Verástegui, que años más tarde se destacaría en el terreno de la investigación histórica y se conocería como el historiador de Río Verde. El colegio fue cerrado por consecuencias de la revolución y reabierto en el 27 por Miss McElroy, siendo escuela primaria para niños, niñas y escuela normal para señoritas, que es lo que usted comentaba, ambas acreditadas por el Departamento Estatal de Educación. En el 34, cuando la misionera a cargo del colegio salió del país por un tiempo, el incremento de requerimientos legales para el manejo de escuelas en México hizo que las expectativas de apoyo para las escuelas de la misión fueran muy desalentadoras y ella pues ya de plano no regresó a México. En el 36 el colegio inglés tomó su lugar en la historia. Originalmente eran 13 edificios, nuestro. Sí. Al centro el colegio y a sus costados los internados de jóvenes y señoritas respectivamente. Sí. Durante la revolución el conjunto fue usado como cuartel. Al morir Presley, el edificio quedó en manos del ayuntamiento, siendo comprado por la doctora Mercedes Escalera, quien lo pasó a manos del señor Presley en el 25. Actualmente solo queda uno de los edificios, el cual ha sido restaurado y ocupado por la Unión de Crédito Regional. Este libro es del 2000. Sí, que ahí era el Unicrer en un tiempo. Ahí fue el Unicrer. Y ahorita que comenta, por ejemplo, de la enfermera Escalera, Sí. era una de las pocas enfermeras altruistas que había en Río Verde. ¿Sí? E inclusive ella vivía en la parte de enfrente, bueno, no enfrente, Sí. sino adelantito de la Centenario y Victoria. Toda esa propiedad era de la señorita enfermera porque nunca fue casada. Y ella apoyó mucho, inclusive es presbiteriana en aquel tiempo. Y como platicaban, por ejemplo, la Casa de la Misión, muchas veces ahí se hacían curaciones y partos Sí. y atendía la enfermera, muy altruista inclusive, una mujer que nunca cobró un peso por hacerte un favor, jamás de los jamases, iba a donde tú quisieras. Y esa enfermera estuvo ahora sí, esta propiedad para después volver otra vez a ser parte de lo que es la iglesia presbiteriana. Haz de cuenta que lo sucedió un ratito, lo guardó. Inclusive si analizamos un poquito en el tiempo de Zedillo respetaba mucho a esas señores. Sí. ¿Y sabes por qué lo respetaba? Porque el señor Mr. Hall, en el tiempo, ¿sí? Era un hombre que te voy a decir que, pues tú lo veías y veías una persona cultísima que no se atrevía a decirte o pensar mal de ti ni nada por el estilo. Y Saturnino Zedillo, que muere en el 38, por cierto, le tenía mucho aprecio. Oiga, pues qué maravilloso trabajar aquí en este lugar con tanta historia. No, tres edificios no iguales al principal, me imagino. Dos eran iguales. Sí. Dos eran iguales, sí. Dos eran iguales. El otro no era muy parecido, pero no era igual. ¿Sí? Como dice el señor Peña Romo. Y son edificios hechos con toda la mano, fíjate. Especialmente el ladrillo fue hecho especial para esta construcción. Sí. ¿Sí? Inclusive los adobes que tenía, o que tiene todavía, fueron adobes especiales, más grandes un poquito de lo que nosotros estamos viendo. Con decirle que aquí este edificio está como roble y tiene apenas 20 años y se nos mete el agua por todos lados, que ese es un anexo. Sí, y fíjate ahorita que tú dices eso como un roble, pues esa es la idea realmente. Inclusive uno, bueno, me ha tocado estar ahí en ese edificio, en la parte de arriba cuando lo estaban restaurando, y hay cierta energía que se siente sabrosa. O sea, no sé por qué. Yo un día dije, voy a estar aquí, inclusive le estuve escribiendo algunas cosas ahí en ese edificio, y sentías una energía muy bonita, muy bonita. Quién sabe, igual que si tú vas a la Casa de la Misión y te metes donde daban donde predicaban, donde estaba pues se sientes una energía diferente. Bueno, dicen que aquí espantan, pero No la verdad es que no. ¿A ti te han espantado, Rodo? No, yo también he estado aquí durmiendo toda la noche. Bueno, no durmiendo, más bien trabajando toda la noche. Y nada. Pero te digo, ahí en ese edificio de que estás a un lado de aquí de nuestro foro, ahí sí hay cierta energía. Inclusive te quedas, tómate un café, echa a volar tu imaginación y te sientes muy diferente. Muy bien. Maestro, pues nos emocionamos de más. Ya no alcanzamos a platicar de don Fausto Izar. ¿Lo dejamos para la semana que entra? Es un hombre que dio su vida. Yo soy de la filosofía que la gente que le dedica tiempo a la gente siempre va a vivir. Sí. Van a festejarles el natalicio. Bien merecido. 100 años del nacimiento de don Fausto Izar Charre. Por lo pronto, un gustazo tenerlo. Y ya lo comprometimos para la semana que entra. No, aquí estamos contigo. Para hablar de don Fausto Izar. Sí. Para que se acuerde de sus anécdotas. Hablamos también un poquito de la familia, cómo la familia Izar llegó a Río Verde.
Y también de la bola de vividores que hubo ahí en sus administraciones, maestro, de don Fausto, que era el único lado malo, no de don Fausto. Pues bueno, no, pues donde quiera hay pecaditos. Ladrones ¿verdad? y Hay pecaditos, pero... sinvergüenzas. Pero sí, don Fausto fue una persona, bueno, ya lo platicaremos el próximo viernes primero. Lo Dios, platicamos, ahí de está todo don lo Fausto que en su última etapa como presidente municipal. Maestro, un gustazo. No, para mí es un gustazo y con gusto vengo a compartir un poquito. Muy y bien. saludarte principalmente. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Esta vez por la inseguridad no fue a Chihuahua. Pero bueno, ya vamos ¿Y a sí ir. fue por la inseguridad? No, de inseguridad yo creo que existe en todos lados, pero cuando tienes la confianza, pues vas. Pero por ahí en Semana Santa sí estuvimos allá un ratito y creo que eso fue lo que me alimentó un poquito Está más. bien, muy bien. El maestro es originario de Chihuahua, pero ha vecindado en Rivera desde hace 40 años. Más de 40 años, 79, 79. 42 años. Pero muy a gusto, yo estoy feliz aquí. Yo nací en el 79, maestro. Cuando tú Me veo naciste llegué yo. me veo más viejo, pero soy de 79. Muchas gracias. Órale, pues. Y no, muchas gracias a ti. Encantado, yo muy contento de estar aquí nuevamente.